Hola, hola, ¿qué tal mis teje artistas? Ya estamos aquí una vez más y el día de hoy tenemos un super video. Con solo un rectángulo tejido en la técnica de crochet vamos a hacer dos modelos diferentes de poncho. Miren, ahí está en este modelo tan bonito que tiene una punta y en el otro que se ve en forma rectangular. Tejido en la técnica de crochet, como ya les dije, en punto ventanita, que es un punto bastante fácil de realizar. A continuación, el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, este ponchito que vamos a tejer ahora, lo vamos a tejer en tamaño a escala, es decir, voy a usar mi muñequita para mostrarles cómo, pero les voy a indicar también cómo es que pueden tomar las medidas para hacerlo en cualquiera de las tallas. Lo bueno de trabajar a escala es que podemos hacerlo desde la talla de un bebé hasta la talla de un adulto en una talla grande, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar la medida? Bien, vamos a tomar la medida así, de la base del cuello, aquí, hasta donde más o menos llega el puño, que debe ser aquí. En mi muñeca serán 11 centímetros, ¿sí? En el caso de la talla estándar son 43 a 45 centímetros aproximadamente, ¿sí? Para un adulto, pero si ustedes lo van a hacer para una nena, para una niña de 10 años, en fin, simplemente toman la medida de aquí, desde la base del cuello hasta la altura de los puños, 10, 11 centímetros en el caso de mi muñequita. Bien, ¿cómo vamos a empezar? De la siguiente manera. Vamos a tomar nuestra lana, que aproximadamente para la talla de adulto será 400 gramos. Y nuestro ganchillo, pueden tejerlo con la lana que deseen, el grosor que sea de su preferencia. Y el ganchillo simplemente tiene que ser un ganchillo un poquito más grueso que el grosor de la lana para que nuestro tejido quede un poco suelto, ¿sí? Bien, vamos a empezar así. Dejamos un cablecito de unos 10 centímetros y ponemos la cadenita en nuestro ganchillo. Ahí está. Lo que viene es súper fácil. Vamos a tejer cadenitas. ¿Cuántas? Vamos a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos 6 cadenitas, volvemos a la primera cadena y tomamos así con un punto bajo todas las cadenas. Hemos armado aquí como un circulito. Luego voy a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Enlazo, doy la vuelta a mi tejido, miren así. Ingreso en el círculo y tejo un punto alto. Ahí está. Así tiene que verse. Luego voy a tejer 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Doy la vuelta a mi tejido, enlazo y tejo un punto alto dentro de este agujerito. ¿Sí? Nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Doy la vuelta, siempre dando la vuelta al tejido, no lo olvidamos. Enlazo, ingreso en este agujerito y tejo un punto alto. Así vamos a formar estos espacios que parecen ser como una cadeneta o eslabones de una cadena. ¿Sí? Yo le llamo cadena gigante porque en realidad comparada con las cadenitas que siempre tejemos, esto es bastante grande. Bien, yo en mi caso voy a tejer 9 de estos espacios. Ustedes tendrán que tejer la cantidad que tengan en centímetros. Por ejemplo, yo les dije 45 centímetros, deberán de tejer la cantidad de eslabones hasta llegar a 45 centímetros, ¿sí? O la medida que hayan obtenido. Bien, yo voy a continuar hasta tener 9. Bien, como pueden observar ya tengo los 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo que les decía aquí para que me entiendan un poquito mejor, miren. Si yo pongo esto aquí en la base donde empecé a medir y voy así, voy a estar casi a la altura del puño, ¿sí? Allí. Allí está. Esa es la medida que deben tejer ustedes. Deben de tejer así hasta que llegue desde su cuello hasta la altura del puño, perdón, del puño no, de la muñeca, ¿sí? De la muñeca de la mano. Bien, vamos a dejar esto a un lado entonces y vamos a continuar. Otra cosa, si ustedes lo ven así como que no tiene una forma muy derechita, no se preocupen que luego queda bien. No se hagan problemas, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Una vez que ya tenemos los 9 agujeritos o la cantidad que ustedes necesitan, en mi caso 9, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2
y 3 cadenitas, ¿sí? Serán mi primer punto alto. Voy a poner aquí dentro de este agujero 2 puntos altos más. 1 y 2, ¿sí? Estos dos sumados a mi cadenita vienen siendo un grupo de 3 puntos altos. Enlazo y vuelvo a tejer aquí dentro 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿sí? Enlazo y voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos. Y así voy a tejer 3 puntos altos en cada espacio, ¿sí? Miren. Ahí está. 3 en cada espacio, en cada agujerito. Vamos a ir hasta acá. Y ahí está, como pueden observar, llené los 9 espacios, cada uno con 3 puntos altos, ¿sí? Y van viendo cómo se va poniendo derechito, ya no está así un poco movidito como antes. Bien, ¿qué vamos a hacer una vez que terminamos aquí de poner los 3 puntos altos? Lo siguiente, vamos a subir con 4 cadenitas, ¿sí? Hace un momento subíamos con 3, ahora con 4. 1, 2, 3 y 4 cadenitas, ¿sí? 4 cadenitas. Damos la vuelta a nuestro tejido, enlazamos para punto alto y vamos a ir a este espacio. Entre grupo y grupo hay un espacio, allí voy a tejer un punto alto. Luego tejeré 2 cadenitas de separación, enlazo y voy aquí a este espacio y tejo un punto alto. Luego 2 cadenitas de separación, enlazo y voy a este espacio y tejo un punto alto. Ahí está. Y repito, ¿no? 2 cadenitas de separación, enlazo, siguiente espacio, un punto alto. 2 cadenitas de separación, espacio, enlazo, siguiente espacio, un punto alto. Así voy a continuar por toda la carrera hasta llegar aquí. Bien, ya estoy aquí. Tejí mis 2 cadenitas, enlazo y voy a ir aquí a este último punto con el penúltimo punto. Aquí entre estos dos últimos tejeré un punto alto, ¿sí? Ahora doy la vuelta y voy a repetir esta carrera de aquí, donde subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas, enlazo y voy a este espacio y tejo 2 puntos altos, ya que con mi cadenita de inicio serían mis 3 puntos altos que necesito aquí. Enlazo y voy a este lugar y tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿sí? Enlazo y voy a este lugar y tejo 3 puntos altos. Y así voy a repetir estas 2 carreras que acabo de realizar durante todo el tejido. Este punto se llama punto ventanitas, ¿sí? Y también se puede iniciar en base de puras cadenas, pero tendrá que ser en base a cadenas múltiplo de 3, ¿sí? Es decir, a 9 cadenas, 27 cadenas, 30 cadenas, en fin, que sean múltiplo de 3. 3 más 2 cadenas que siempre elevamos para poder hacer el primer punto, ¿sí? Entonces, miren, continuamos así tejiendo, repitiendo esta carrera y esta a lo largo de todo nuestro tejido. Bien, miren, yo continué tejiendo y ya tengo el largo. ¿Cuál es el largo que ustedes deben de tener? Van a medir de la siguiente manera a la persona para la cual están haciendo el poncho, ¿sí? A la altura de los codos, van a tomar así y van a medir. Por ejemplo, en mi caso tiene casi 30 centímetros, ¿sí? Bien. Bien, vamos a medir entonces. En el caso mío de la muñequita tiene 30 centímetros y aquí también tengo 30 centímetros. Ahí está. Bien. Una vez que ya estamos allí, vamos a cerrar la puntada, ¿sí? Con una cadenita extra y vamos a cortar. Vamos a dejar la hebra bastante larga como para poder coser todo lo que necesitamos, ¿sí? Retiramos así, ajustamos y listo. Y tan solo de este rectángulo vamos a obtener un ponchito. La primera forma de hacerlo es la siguiente. Hay dos formas, ¿sí? Dos modelos, por decirlo de alguna forma. Vamos a traer esta parte hacia adelante, ¿sí? Y esta otra parte así.
formando aquí una especie de triángulo y esto como un rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí, a esta parte de aquí, con la ayuda de nuestra aguja lanera y la lana que dejamos bastante larguita. Y vamos a coser. Como ustedes deseen, por el revés, por el derecho, ya les mostré las dos formas de hacerlo en otro video, ¿sí? Aseguramos siempre la primera puntadita y en este caso yo lo voy a hacer por el revés, ¿sí? También lo podemos haber hecho con el ganchillo, pero en este caso yo lo estoy haciendo así. Voy a coser entonces, miren, hasta, sin estirar, solamente normal, a lo que da hasta, miren, voy a coser así hasta llegar aquí, ¿sí? Vamos a coser entonces. Bien, he terminado de coser hasta la parte de aquí, todo este caminito, y ahora vamos a darle la vuelta por el derecho. Ubicamos esta esquina del poncho en el centro de todo el espacio y así es como queda nuestro ponchito. Podemos decorarlo con un listón o un cordoncillo por aquí que podemos atar. También podemos poner una de nuestras aplicaciones de flores o un lacito aquí en el centro, y si ustedes desean poner flecos al filo o al ribete del ponchito. Por la parte de atrás se ve así. Ahora vamos a ver cómo queda en nuestra muñequita. Y miren, así es como luce nuestro ponchito ya en nuestra modelo. Obviamente a ustedes les quedará un poquito más tupido porque en la muñequita pues el tamaño de estos huequitos es bastante grande para la proporción de la muñeca. Y si ustedes desean pues también lo pueden tejer igual en cualquier otro punto. Ahora vamos a ver con el mismo rectángulo otra forma de coser el poncho para que nos quede en otro modelo. Bien, como pueden observar, aquí tengo otra pieza tejida de la misma manera, solo que esta la hice con una lana bastante más delgada, ¿sí? Pero tiene las mismas características, la misma forma de tejer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simple y sencillo. Está así mi pieza, voy a ponerla así, con la abertura hacia mi mano derecha, y aquí voy a coser un botón en toda la esquina, como normalmente se cose un botón, ¿sí? Y creo que esta es la forma más fácil de hacer un ponchito y lo podemos usar de dos formas distintas. Así que con solo un rectángulo ya vieron que podemos hacer un ponchito. Ahora este rectángulo puede ser hecho también a dos agujas en cualquiera de los puntos que tenemos en nuestra galería de puntos, o puede ser hecho en la técnica de crochet en cualquiera de los puntos que tenemos aquí en nuestra galería en puntos de crochet también. Bien, ahí está. No necesitamos hacerle un ojalillo porque nuestra base de puntos tiene un ojalillo, ¿sí? Entonces esto lo vamos a abrochar aquí, pero antes, miren, yo hice un cordoncito así con la lana y el ganchillo nada más, y voy a utilizar un imperdible que creo que tengo por aquí. Aquí está. Este imperdible me puede servir solo para pasar la tirita. ¿Sí? Vamos a empezar aquí donde tenemos nuestro botoncito y vamos a pasar así todo alrededor hasta llegar aquí. Y ya está, miren, hemos pasado por aquí y ahora tengo esta modelo aquí. Vamos a poner nuestro ponchito así y vamos a traer, buscando aquí el lugar para poder abrochar o abotonar sería, ¿verdad? Allí abotonamos, y de la cuerdita que hemos puesto acá dependerá si lo usamos muy cerradito o si de repente lo queremos así, mostrando los hombros, ¿sí? Esta parte queda abierta para poder hacer el movimiento de los brazos, ya que el otro lado está cerrado. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un nudito nada más, un simple nudito, no tenemos que hacer un lazo, acomodamos así y ya está nuestro ponchito. Si quieren también lo podemos decorar con las aplicaciones o con una florcita. Y bien, como pueden observar, así es como lucen nuestros dos modelitos de solo un rectángulo. Espero que esto haya sido de tu agrado, que te animes a tejer cualquiera de los dos modelitos o los dos modelos,
Y si deseas, puedes compartir con nosotros las fotos de tus trabajos a través de nuestra cuenta de Instagram o en nuestro grupo de Facebook. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Bye, bye.